Nadie quería jugar con el hijo paralizado de 7 años del multimillonario. Hasta que una niña huérfana de 8 años dijo: «Juguemos». Lo que hizo el multimillonario después te romperá el corazón. Antes de empezar, este video está cruzando usos horarios ahora mismo. ¿Qué estación estás viviendo donde tú estás? Si disfrutas esta conversación, por favor dale me gusta y suscríbete para seguir conectados. El sol invernal proyectaba sombras alargadas sobre el parque infantil de Oakwood Park. Ethan Matthews, de 7 años, estaba sentado en su silla de ruedas, observando cómo otros niños trepaban, se columpiaban y se deslizaban con el descuido despreocupado que él antes conocía. Sus pequeños dedos aferraban las ruedas, pero no se movía. No había ningún lugar a donde ir que no le recordara lo que ya no podía hacer. Su padre, Richard Matthews, estaba cerca, deslizando el dedo por los correos de su teléfono, de vez en cuando alzaba la vista hacia su hijo, con un destello de dolor cruzándole el rostro antes de volver a la pantalla. El apellido Matthews adornaba la mitad de los edificios de Burlington, Vermont. El imperio tecnológico de Richard le había hecho una fortuna, pero no podía reparar la columna vertebral de su hijo. «Papá», llamó Ethan, con una voz pequeña ahogada por la sinfonía de risas infantiles. «Nos podemos ir ya». Richard levantó la vista, sorprendido. Solo llevaban 15 minutos en el parque. La fisioterapeuta había recomendado pasar tiempo al aire libre y exponerse a otros niños. «¿Seguro, campeón?» «Acabamos de llegar». Los ojos de Ethan, azules como los de su madre, estaban fijos en un grupo de chicos que se pasaban un balón de fútbol americano. Uno de ellos miró hacia él, susurró algo, y los demás se rieron. No era la primera vez, seguro. Cuando Richard guardó el teléfono y se acercó a su hijo, una figura pequeña cruzó el parque a toda prisa. Una niña, de quizá 8 años, con rizos rojos indómitos y un vestido amarillo desvaído. Se detuvo justo delante de la silla de ruedas de Ethan. «Hola, soy Lucy», anunció sin aliento. «¿Quieres jugar?» Veo. Ethan la miró, mudo. Ningún niño se le había acercado directamente desde el accidente. «No puedo jugar mucho», dijo por fin, señalando su silla de ruedas. El rostro pecoso de Lucy se frunció, confundido. «Para Veo no hacen falta piernas, tonto. Hacen falta ojos», se dio golpecitos en los suyos. «Esos sí los tienes, ¿verdad?» Una sonrisa, pequeña pero verdadera, tiró de los labios de Ethan. «Sí, esos los tengo». Richard observaba, paralizado, mientras ese pequeño huracán de energía transformaba a su hijo ante sus ojos. Ethan sonreía. De verdad sonreía. No lo veía así desde hacía meses. «¿Con quién has venido?», preguntó por fin Richard, buscando con la mirada a los padres sos de la niña. «La señora Wilson». Lucy señaló a una mujer mayor sentada en un banco que vigilaba a varios niños. «Es mi madre de acogida, por ahora. Madre de acogida, por ahora». Esas palabras golpearon a Richard como un impacto físico. Mientras Lucy guiaba a Ethan en un entusiasta juego de Veo, Richard observó a la señora Wilson. Cabello canoso, cansada, vigilando a demasiados niños a la vez. Sus instintos de investigador, afilados por años de negocios y adquisiciones, se activaron. Allí había una historia. Una hora después, cuando Richard por fin interrumpió para decir que debían irse, la protesta de Ethan fue inmediata. «Pero papá, Lucy y yo estamos inventando historias con las nubes». «Podrías volver mañana», sugirió Lucy, con los ojos verdes llenos de esperanza. «Vengo aquí todos los martes y jueves». Antes de que Richard respondiera, Ethan lo miró con más vida en los ojos de la que había mostrado desde el accidente. «¿Podemos, papá, por favor? Lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre».
Richard Matthews no era un hombre acostumbrado a tomar decisiones impulsivas. Cada aspecto de su imperio empresarial se había construido sobre riesgos calculados, planificación cuidadosa y previsión estratégica. Y, sin embargo, allí estaba, acercándose a una madre de acogida en un banco del parque, con el corazón acelerado como si volviera a ser un becario nervioso en lugar del CEO de Matthews Technologies. «¿Señora Wilson?», preguntó, extendiendo la mano. «Soy Richard Matthews, el padre de Ethan». La mujer mayor alzó la vista, la confusión momentánea dando paso al reconocimiento. Oh, su niño y Lucy parecen haberse llevado de maravilla. Su sonrisa era cálida pero cansada, del tipo que ha visto demasiadas durezas en la vida. Desde luego que sí, asintió Richard, observando cómo Lucy empujaba la silla de Ethan por el perímetro del parque, señalando piedras interesantes y hojas caídas. No veía a mi hijo tan animado desde hace meses. Los ojos de la señora Wilson se suavizaron. Lucy provoca ese efecto en la gente. Esa niña podría hacerse amiga hasta de un poste de valla. Rió entre dientes. Luego su expresión se volvió más seria. Su niño. La silla de ruedas. Accidente de coche hace 2 años, dijo Richard, aún con dificultad para pronunciar esas palabras en voz alta. Mi esposa conducía. Ella salió sin un rasguño. La médula de Ethan quedó dañada. No mencionó el divorcio 6 meses después, ni que Jessica se había mudado a California, incapaz de enfrentarse a la recordación diaria de lo sucedido. Incapaz de afrontar a su propio hijo. Lo siento, dijo simplemente la señora Wilson. Richard asintió y respiró hondo. Señora Wilson, me gustaría invitarla a usted y a Lucy a cenar este fin de semana a modo de agradecimiento. La invitación claramente la sorprendió. Señor Matthews, es muy amable, pero... Por favor, interrumpió Richard. Mi hijo no ha conectado con nadie desde el accidente. Lo que Lucy hizo hoy... Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Significa más de lo que puedo expresar. Tras un momento de reflexión, la señora Wilson asintió. El domingo podría funcionar. Ahora mismo tengo 5 niños en acogida, pero Lucy es la única sin visitas programadas el fin de semana. ¿5 niños? Richard intentó disimular su sobresalto. El domingo es perfecto. Enviaré un coche para recogerlas a ambas. Mientras intercambiaban información de contacto, Lucy empujó la silla de Ethan de regreso hacia ellos. Ambos niños reían. Papá, Lucy sabe todo sobre las constelaciones. Me va a enseñar para que podamos mirar las estrellas juntos. La garganta de Richard se cerró. Ethan siempre había estado fascinado por las estrellas. Antes del accidente, tenían un telescopio instalado en el observatorio de su jardín trasero. Desde aquella noche lluviosa en que todo cambió, había permanecido sin uso. Suena maravilloso, campeón. Más tarde esa noche, mientras Richard arropaba a Ethan en la cama, el niño abrazaba con fuerza a su muñeco astronauta, un recuerdo de días mejores. ¿Papá? Sí, Ethan. Lucy dijo que sus padres están en el cielo. ¿Mamá también está allí? Richard se quedó helado, sin estar preparado para la pregunta. No, hijo, mamá está en California. ¿Recuerdas? Solo... necesitaba tiempo. Los ojos de Ethan, sabios más allá de su edad, sostuvieron la mirada de su padre. Lucy dijo, a veces la gente se va porque está triste, no porque no te quiera. Al día siguiente, mientras conducía hacia el trabajo, Richard no podía dejar de pensar en esas palabras. ¿Qué le había pasado exactamente a esa niña que parecía entender la pérdida con tanta profundidad? ¿Y por qué sentía con tanta fuerza que había entrado en sus vidas por una razón? La cena del domingo en la mansión Matthews fue algo que Lucy jamás había experimentado. Sus ojos se agrandaron mientras el coche con chófer pasaba por las puertas de hierro forjado y subía por un camino rodeado de árboles perfectamente cuidados. La señora Wilson le apretó la mano,
un recordatorio silencioso de su breve conversación sobre buen comportamiento. «Es como un castillo», susurró Lucy al acercarse a la mansión de piedra. Richard y Ethan los recibieron en la puerta. La silla de ruedas de Ethan estaba colocada a la altura perfecta para chocar los 5 con Lucy. «Pensé que quizá no vendrías», admitió Ethan cuando Lucy se agachó para abrazarlo. «Yo nunca rompo mis promesas», respondió Lucy con la solemnidad que solo los niños pueden tener. Richard los guió en un recorrido, cuidando que todo fuera accesible para la silla de ruedas. Lucy se maravillaba con todo: la piscina cubierta con un elevador especial para Ethan, la sala de cine con asientos removibles para su silla, la cocina enorme donde el chef Marco preparaba la cena. «¿Tienes alguna alergia alimentaria, señorita Lucy?», preguntó Marco con un guiño. Lucy negó con la cabeza. «Como de todo, menos pimientos verdes. Saben a pensamientos tristes». Los adultos rieron, pero Ethan asintió muy serio. «Totalmente cierto». Durante la cena, Richard observó la naturalidad con que los niños interactuaban. Lucy incluía a Ethan sin esfuerzo, nunca haciendo de su discapacidad el centro, pero adaptándose sin llamar la atención. Le alcanzaba cosas fuera de su alcance, sugería juegos que podían compartir, todo sin hacerle sentir limitado. Después del postre, una espectacular fuente de chocolate que tenía a Lucy rebotando en su asiento. Richard invitó a la señora Wilson a su despacho, mientras los niños veían una película. «Señor Matthews», comenzó ella, una vez sentados, «creo que debería explicarle la situación de Lucy». Richard asintió, sirviéndole una taza de té preparada por la ama de llaves. «Los padres de Lucy murieron en un incendio el año pasado. Ella se había quedado a dormir en casa de una vecina. Esa es la única razón por la que sobrevivió». Su voz se quebró. «No tiene más familia dispuesta a hacerse cargo. Ha estado en 3 hogares de acogida antes del mío. 3 en apenas un año». Richard no pudo ocultar su sorpresa. La señora Wilson suspiró. La primera familia decidió que no estaban preparados para una niña con sus necesidades emocionales. La segunda tuvo una emergencia y no pudo continuar. Yo soy su tercer hogar. «¿Y su casa es estable para ella?», preguntó Richard con cautela. La sonrisa de la señora Wilson fue triste. «Hago lo que puedo, señor Matthews. Pero tengo 67 años, 5 niños a mi cargo y un ingreso fijo. El Estado ofrece algo de ayuda, pero se detuvo. Lucy merece mucho más de lo que yo puedo darle». Como si la hubieran invocado, estallidos de risa resonaron desde la sala de cine. La risa de Ethan, un sonido que Richard había temido no volver a escuchar jamás. «Ella es especial», dijo Richard en voz baja. «Mucho», asintió la señora Wilson. «Ha pasado por tanto, y aún así sigue con el corazón abierto. La mayoría de los niños en su situación levantan muros». Cuando llegó la hora de irse, la angustia de Ethan era palpable. «¿Lucy no puede quedarse a dormir?» «No esta noche, campeón», dijo Richard con suavidad. «Pero he arreglado otra cosa». Se arrodilló frente a los niños. «Lucy, ¿te gustaría venir a jugar con Ethan después de la escuela 3 veces por semana? Ya hablé con la señora Wilson, y si quieres, mi chofer puede recogerte». El rostro de Lucy se iluminó más que las lámparas de araña. «¿De verdad? ¿En serio?» «En serio», confirmó Richard, sintiendo nacer en su pecho algo desconocido y cálido mientras observaba la emoción de los niños. Lo que Richard no dijo, lo que aún no podía decir, era que conocer a Lucy había despertado en él algo que había estado dormido desde el accidente. Un propósito más allá del trabajo, más allá de la mera supervivencia. Mientras veía desaparecer el coche por su camino de entrada, su teléfono vibró con un mensaje de su abogado. «Verificación de antecedentes completa. Llámame».
La presencia de Lucy transformó el hogar Matthews como un rayo de sol rompiendo entre nubes de tormenta. 3 tardes a la semana se convirtieron en 4, luego en 5. Richard reorganizó su agenda de trabajo para acomodar las visitas de Lucy, encontrándose cada vez más atraído hacia la sala de estar, donde jugaban los niños, que hacia la soledad de su despacho. La doctora Bennett, la fisioterapeuta de Ethan, notó el cambio de inmediato 6 semanas después de que Lucy entrara en sus vidas. Su fuerza en la parte superior del cuerpo ha mejorado notablemente, le dijo a Richard durante su sesión semanal. Y su motivación. Nunca lo había visto trabajar con tantas ganas. Richard observaba a través del cristal mientras Lucy animaba a Ethan, el niño esforzándose por completar sus ejercicios. Ella lo reta, explicó Richard. Ayer, Lucy construyó una pista de obstáculos y cronometró cuánto tardaba Ethan en recorrerla con su silla de ruedas. La doctora Bennett sonrió. Sea lo que sea que está haciendo, está funcionando. ¿Ha considerado involucrarlo en deportes adaptados? El centro comunitario tiene un programa de baloncesto en silla de ruedas para niños. 2 años de médicos, especialistas y terapeutas, y nadie había mencionado esa posibilidad. O quizás sí, y Richard no estaba preparado para escucharlo. Lo investigaré, prometió. Esa noche, Richard se sentó en su despacho, revisando el extenso informe de antecedentes que su investigador privado había recopilado sobre Lucy Henderson. Nacida de Mark y Susan Henderson, ambos maestros de escuela, sin abuelos vivos, con una tía materna en Seattle que había rechazado la tutela después del incendio, alegando problemas de salud. Excelente estudiante a pesar de haber cambiado de escuela 3 veces en el último año. Y luego estaba la información más preocupante. La señora Wilson tenía cáncer de mama en etapa 2. Había comenzado el tratamiento hacía 2 semanas y luchaba por mantener sus responsabilidades como madre de acogida. Según la fuente de Richard, el Estado estaba considerando redistribuir a los niños bajo su cuidado a otros hogares. Lucy sería trasladada de nuevo, lejos de la única estabilidad que había conocido desde la muerte de sus padres, lejos de Ethan. El pensamiento le apretó el pecho. Su teléfono sonó. Era Jessica, su exesposa, haciendo la llamada mensual de control. Había dejado Vermont tras el divorcio, incapaz de enfrentar el recordatorio diario del accidente que había paralizado a su hijo mientras ella conducía. Solo podía manejar llamadas mensuales y 2 visitas al año, consumida por una culpa que ninguna terapia parecía aliviar. «¿Cómo está?», preguntó como siempre. «Mejor», respondió Richard. Y por primera vez no era solo una frase hecha para calmar su conciencia. Mucho mejor, en realidad. Ha hecho una amiga. El silencio al otro lado se prolongó hasta que Richard pensó que la llamada se había cortado. ¿Una amiga?, dijo finalmente Jessica, con la voz cargada de emoción. Richard le contó sobre Lucy, sobre la transformación en su hijo. Por una vez, Jessica escuchó sin interrumpir, sin desviar la conversación hacia su propio dolor. «Parece extraordinaria», dijo cuando él terminó. «Me alegro de que la tenga». Tras colgar, Richard se quedó mirando la carpeta de información, y una decisión se cristalizó en su mente. Era impulsiva, posiblemente una locura, definitivamente complicada. Todo lo que sus asesores de negocios le advertirían en contra. Pero por primera vez desde el accidente, se sentía seguro de algo más allá de balances y márgenes de ganancia. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. «Quiero convertirme en el padre de acogida de Lucy Henderson», dijo sin rodeos. El silencio que siguió fue ensordecedor. «Richard», respondió finalmente su abogado. «Entiende lo que está pidiendo. Los estudios del hogar, las verificaciones de antecedentes, el escrutinio de su vida personal. Lo entiendo. ¿Y está preparado para la posibilidad de que esto sea temporal? ¿De que aparezcan familiares? ¿O de que el tribunal determine que no es lo mejor para ella?» Richard pensó en la risa de Ethan, en el espíritu incansable de Lucy.
en la luz que había devuelto a su hogar. Hay cosas que valen el riesgo, Jim. Empieza el papeleo. Lo que Richard no podía haber anticipado era lo rápido que todo se desmoronaría. 3 días después, la señora Wilson fue hospitalizada con complicaciones de su tratamiento. Para fin de semana, Lucy y los demás niños de acogida estaban programados para revisiones de colocación de emergencia, y Richard estaba lejos de ser aprobado como padre de acogida. La oficina de la trabajadora social se sentía antinaturalmente pequeña para Richard, acostumbrado a su amplia suite de esquina con ventanales de piso a techo. Allí, las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Las sillas eran utilitarias en lugar de ergonómicas, y el escritorio frente a él estaba abarrotado de pilas de archivos, vidas reducidas a papeles. «Señor Matthews», comenzó la señorita Patel, ajustándose las gafas. «Aunque aprecio su interés en acoger a Lucy, debo ser franca. Tenemos protocolos que no pueden ser eludidos, incluso para alguien con sus recursos». Richard se inclinó hacia adelante. «Entiendo que el proceso lleva tiempo, pero Lucy está siendo desplazada hoy, ahora. La situación médica de la señora Wilson ha creado una emergencia». «Sí, y tenemos familias de acogida de emergencia precisamente para estas situaciones. Familias que Lucy no conoce. Ya perdió a sus padres, ha sido trasladada 3 veces en un año, y ahora pierde a la señora Wilson. El trauma es exactamente la razón por la que debemos asegurar una colocación adecuada», lo interrumpió la señorita Patel. «Señor Matthews, su estudio del hogar ni siquiera ha comenzado. Usted es un padre soltero con un hijo con necesidades especiales y una carrera exigente. Los tribunales cuestionarán su capacidad para cuidar de otro niño, particularmente uno con el historial de trauma de Lucy». La mandíbula de Richard se tensó. En los negocios, los obstáculos eran solo rompecabezas que resolver, negociaciones que ganar. Pero esto no era un negocio. Era Lucy. La brillante y resiliente Lucy, la que había devuelto la vida a su hijo. Y si fuera temporal, sugirió. Acogimiento de emergencia mientras completo el proceso formal. La expresión de la señorita Patel se suavizó levemente. Eso aún requeriría verificaciones aceleradas de antecedentes, inspecciones de seguridad en el hogar y aprobación judicial. «Ya me he sometido a verificaciones de antecedentes», dijo Richard, deslizando una carpeta sobre el escritorio. «Mi abogado las recopiló, y puedo tener mi casa lista para la inspección esta misma tarde». La señorita Patel alzó una ceja, pero aceptó la carpeta. «Se ha estado preparando para esto». «Desde el día que la conocí», admitió Richard mientras ella revisaba los documentos. Su teléfono vibró. Un mensaje del cuidador de Ethan. Muy alterado, escuchó que él podría irse. Rechaza la terapia. El corazón de Richard se hundió. No le había contado a Ethan sobre la hospitalización de la señora Wilson, ni la posibilidad de que Lucy fuera trasladada. De alguna manera, él ya se había enterado. «Señor Matthews». La voz de la señorita Patel lo devolvió a la realidad. «Estas verificaciones preliminares parecen estar en orden, pero hay otra consideración». Dudó. La tía de Lucy, en Seattle, ha reconsiderado hacerse cargo de la tutela. Nos contactó ayer. La noticia golpeó a Richard como un impacto físico. La misma tía que al principio se había negado. ¿Qué había cambiado? Había recuperado su salud y ahora se sentía preparada. Como pariente consanguíneo, tenía prioridad. La mente de Richard se aceleró. La tía vivía al otro lado del país. Si Lucy se iba a Seattle, Ethan quizá nunca volvería a verla. «¿Lucy ya lo sabe?», preguntó, luchando por mantener firme la voz. «Aún no. Estamos organizando una videollamada para que se conozcan primero». Richard se puso de pie. Necesitaba moverse, pensar. «Señorita Patel, no estoy intentando separar a Lucy de su familia, pero ella y mi hijo han creado un vínculo significativo. Ethan ha progresado más con ella en su vida que en 2 años de terapia intensiva. Y Lucy
Ella sonríe con él. Ríe. Ahora mismo necesita esa estabilidad. La señorita Patel suspiró, quitándose las gafas. Señor Matthews, llevo 23 años en este trabajo. Cada caso es único, pero todos tienen algo en común. No hay soluciones perfectas, solo las menos imperfectas. Volvió a colocarse las gafas. Aceleraré su solicitud y la inspección de su hogar. Mientras tanto, Lucy será colocada temporalmente en una de nuestras familias de emergencia. No era suficiente, pero era algo. Richard le dio las gracias y se marchó, ya formulando un plan B, C y D. No había construido su empresa aceptando rechazos iniciales. Afuera del edificio, llamó a su asistente. Cancela mis reuniones de la semana y contacta con la oficina de Seattle. Necesito todo lo que puedan encontrar sobre Janet Porter, la tía de Lucy Henderson. Al llegar a casa, encontró a Ethan en su habitación, con los ojos enrojecidos y firme en su postura. No podemos dejar que se lleven a Lucy. Ella pertenece con nosotros. Estoy haciendo todo lo que puedo, campeón, prometió Richard, con el corazón roto ante la angustia de su hijo. ¡No es suficiente!, gritó Ethan, golpeando los reposabrazos de su silla. Eres Richard Matthews. Puedes hacer cualquier cosa. El estallido lo dejó atónito. Desde el accidente, Ethan nunca había levantado la voz. Se había vuelto casi preternaturalmente calmado, como si la ira requiriera una energía que ya no tenía. Ethan, Lucy me entiende, continuó el niño, con la voz quebrada. Ella no me mira como si estuviera roto. Inventa juegos que sí puedo jugar. Sus palabras se disolvieron en sollozos. Richard lo abrazó con todo y silla, como no lo había hecho desde que era pequeño. Te lo prometo, susurró con fiereza. No dejaré que Lucy desaparezca de nuestras vidas, cueste lo que cueste. Esa noche, después de que Ethan finalmente se durmiera, Richard hizo una llamada que había estado evitando. Jessica, necesito tu ayuda. Mientras tanto, Lucy se sentaba en su pequeña cama en la casa de los Collins, acomodando cuidadosamente sus pocas pertenencias. La familia de acogida de emergencia parecía bastante amable. La señora Collins había preparado su cena favorita. ¿Cómo sabía que era espagueti? Y el señor Collins le había mostrado el patio trasero con su columpio de neumático. Sus hijos ya eran adultos, habían explicado, pero mantenían el columpio para las visitas de los nietos. Lucy sonrió y les dio las gracias educadamente, tal como la señora Wilson le había enseñado. Pero por dentro, su corazón se sentía pesado como una piedra. Este era su cuarto hogar en 13 meses. Ya se estaba volviendo experta en empacar, en sonreír, en fingir que todo estaba bien cuando nada lo estaba. Lucy, llamó suavemente la señora Collins desde la puerta. ¿Tienes visitas? Lucy levantó la vista, confundida. ¿Visitas? No tenía familia y sus amigos de la escuela nunca la visitaban en sus hogares de acogida. Pero allí, en la puerta detrás de la señora Collins, estaba Richard Matthews, y a su lado, en la silla de ruedas, Ethan, sujetando una pequeña bolsa de regalo. «¡Estoy Ethan!», exclamó Lucy, corriendo a abrazar a su amigo. «Señor Matthews, vinieron». «Por supuesto que vinimos», respondió Richard con la voz áspera por la emoción. «No podíamos dejar pasar un día sin verte». La señora Collins sonrió cálidamente. «Los dejaré conversar. Hay galletas en la cocina cuando quieran». Una vez que se fue, Lucy los inundó de preguntas. ¿Cómo la habían encontrado? ¿Estaba bien la señora Wilson? ¿La habían visitado en el hospital? ¿Cuándo podría volver a la mansión? En realidad, dijo Richard, sentándose en el borde de la cama mientras Ethan le entregaba la bolsa de regalo. De eso queríamos hablar contigo. Dentro de la bolsa había un pequeño marco de plata con una foto de Lucy y Ethan de su día en el Museo de Ciencias. Ambos sonreían ampliamente a la cámara. Lucy de pie detrás de la silla de Ethan, con los brazos sobre sus hombros en un abrazo casual. «Es para tu mesita de noche»,
explicó Ethan. ¿Así no te olvidas de nosotros? Jamás podría olvidarlos, dijo Lucy con firmeza. Nunca, nunca. Richard carraspeó. Lucy, he estado hablando con la señorita Patel, tu trabajadora social. He solicitado convertirme en tu padre de acogida. Los ojos de Lucy se abrieron de par en par. ¿Significa que podría vivir con usted y con Ethan en la casa grande? Si eso es lo que quieres, dijo Richard con cautela. Y si el tribunal lo aprueba, podrías llevar algo de tiempo y hay complicaciones. Mi tía en Seattle, dijo Lucy, sorprendiéndolos a ambos. La señorita Patel me dijo que ahora me quiere con ella. Richard asintió. ¿Ya hablaste con ella? Hicimos una videollamada ayer. Parece simpática. Tiene gatos. La voz de Lucy sonaba plana, sin emoción. Dijo que tendría mi propia habitación con un asiento de ventana. Richard y Ethan se miraron sorprendidos. Era la primera vez que escuchaban que la llamada ya se había realizado. ¿Y cómo te sientes con la idea de ir a Seattle?, preguntó Richard con suavidad. Lucy se encogió de hombros, sus pequeños hombros cargando el peso de demasiadas decisiones tomadas por otros, de demasiados cambios fuera de su control. La tía Janet es la hermana de mi mamá. Tiene los mismos ojos. Lucy, dijo de pronto Ethan, con urgencia en su voz. ¿Quieres irte a Seattle? Lucy miró a su amigo, el niño que la había aceptado por completo, que nunca se quejaba a pesar de su parálisis, que le había mostrado que era posible encontrar alegría incluso después de una pérdida terrible. Las lágrimas le llenaron los ojos. Quiero quedarme con ustedes, susurró. Pero la señorita Patel dijo que la familia es lo más importante. La tía Janet es mi única familia que queda. Richard se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Lucy, la familia no es solo la sangre. La familia son las personas que te aman, que están contigo, que hacen espacio en sus vidas para ti. Apretó sus manos con suavidad. Ethan y yo también somos tu familia ahora, si quieres que lo seamos. Las lágrimas de Lucy se desbordaron. ¿Y si el tribunal dice que no? ¿Y si me obligan a ir a Seattle de todas formas? La mandíbula de Richard se endureció con determinación. Entonces iremos a visitarte a Seattle. Haremos videollamadas todos los días. Nos aseguraremos de que nunca estés sola, pase lo que pase. Lo que Richard no dijo, lo que no podía decir, era que Jessica ya estaba en Seattle, reuniéndose con Janet Porter, que su exesposa, incapaz de enfrentar a su propio hijo, había volado al otro lado del país para ayudar a mantener a Lucy en sus vidas, que todos los recursos de Matthews Technologies estaban siendo movilizados para darle a Lucy opciones que ninguna niña de 7 años debería tener que enfrentar. En cambio, simplemente abrazó a Lucy mientras ella lloraba. Ethan estiró la mano desde su silla para darle unas palmaditas en la espalda, mientras se hacían promesas que los adultos tal vez no podrían cumplir. Más tarde, al prepararse para irse, Lucy los acompañó hasta la puerta de los Collins. «¿Señor Matthews?», preguntó con voz pequeña pero firme. «¿Qué pasa ahora?». Richard se agachó para mirarla a los ojos. «Ahora, luchamos por lo que más importa». Afuera, en el coche, Ethan estaba inusualmente callado. Finalmente, al entrar en el camino de entrada de su casa, habló. «Papá, ¿vamos a perder a Lucy como perdimos a mamá?». Richard se volvió hacia él, con el corazón destrozado de nuevo al ver el miedo en esos jóvenes ojos. «No, hijo. Tu mamá se fue porque no pudo enfrentar lo que pasó. Pero Lucy corre hacia lo difícil, no huye de ello. Y nosotros también lo haremos». Jessica Matthews observaba el horizonte de Seattle desde la ventana de su hotel, la lluvia resbalando por el cristal como lágrimas. Había pasado la mañana ensayando lo que iba a decirle a Janet Porter, la tía de Lucy. La ironía no se le escapaba. Había abandonado a su propio hijo, y sin embargo, allí estaba, luchando por el futuro de otra niña.
Su teléfono vibró con un mensaje de Richard. ¿Cómo lo llevas? Después del divorcio solo habían hablado a través de abogados, y más tarde en mensajes breves sobre Ethan. Ahora eran aliados en una causa más grande que su matrimonio roto. Nerviosa, respondió ella. La reunión es en 1 hora. El modesto apartamento de Janet Porter estaba en un edificio bien cuidado, cerca de la universidad donde trabajaba como administradora. Jessica notó el felpudo con motivos de gatos, recordando el comentario de Lucy sobre ellos. Janet abrió a la segunda llamada. El parecido con Lucy era sorprendente. El mismo cabello castaño rojizo, aunque con mechones grises, los mismos ojos verdes, aunque en ella pesaban el cansancio y la dureza que Lucy aún no tenía. «Señora Matthews», dijo Janet confundida. Esperaba a alguien de servicios sociales de Vermont. ¿Puedo pasar?, preguntó Jessica. He viajado mucho para hablar con usted sobre Lucy. Dentro el apartamento era limpio pero reducido. Fotos de Susan, la hermana de Janet y madre de Lucy, adornaban las paredes. 2 gatos observaban a Jessica con recelo desde el sofá. «Usted no es de servicios sociales», afirmó Janet, una vez sentadas. «No», admitió Jessica. «Soy la exesposa de Richard Matthews, el hombre que ha solicitado la tutela de Lucy». La expresión de Janet se endureció. «Así que él mandó a su exmujer para convencerme de que me aparte. Eso suena un poco desesperado, ¿no cree?». Jessica negó con la cabeza. «Richard no sabe exactamente qué voy a decirle. Esto no se trata de él. Se trata de Lucy y de mi hijo Ethan». Mientras Jessica explicaba el vínculo que se había formado entre los niños, Janet escuchó en silencio, acariciando distraídamente a un gato que se había acurrucado en su regazo. «Señora Matthews», dijo finalmente Janet, «agradezco que su hijo haya creado un lazo con Lucy, pero ella es mi sobrina, mi única familia desde que Susan murió. No estaba en condiciones de cuidarla inmediatamente después del incendio, pero ahora sí. ¿Y dónde estuvieron ustedes este último año?». Jessica lamentó las palabras apenas salieron de su boca. Los ojos de Janet centellearon. «Estuve en quimioterapia, cáncer de mama, etapa 2. Querría que su sobrina la viera vomitar todos los días, perder el cabello, la dignidad, arriesgándose además a exponerla a un sistema inmune comprometido». El corazón de Jessica se hundió. La señora Wilson, la madre de acogida actual de Lucy, luchaba contra la misma enfermedad. «Lo siento», dijo Jessica en voz baja. «No lo sabía». «No lo sabía». La voz de Janet se suavizó. «Pero ahora estoy en remisión. Mis médicos dicen que el pronóstico es excelente. Puedo darle a Lucy un hogar estable, conexión con la memoria de su madre, con su historia familiar». Señaló las fotos en la pared. «¿Qué puede darle su exesposo que yo no pueda?». Jessica pensó en el rostro de Ethan cuando hablaba de Lucy durante sus videollamadas, animado de una forma que no había visto desde antes del accidente. «Un hermano», dijo simplemente. «Alguien que la necesita tanto como ella lo necesita a él». La expresión de Janet cambió, con algo indescifrable cruzándole por el rostro. Lucy tenía un hermano, ¿sabe? Habría tenido la edad de Ethan. La respiración de Jessica se cortó. «No lo sabía. Murió cuando tenía 3 años. Una cardiopatía congénita. Susan, mi hermana, nunca se recuperó del todo de perderlo. Tal vez por eso, Lucy se conectó tan fuertemente con su hijo». Los ojos de Janet brillaron con lágrimas. Ella recuerda a Daniel, incluso aunque solo tenía 4 años cuando murió. La revelación quedó suspendida entre ellas, pesada de implicaciones. Lucy no era solo una huérfana que había perdido a sus padres, también era una hermana que había perdido a su hermano. «Janet», dijo Jessica con cautela, «¿y si hubiera una manera de que Lucy pudiera tener tanto a su tía como a la familia Matthews?». En Vermont, Richard caminaba de un lado a otro en el vestíbulo mientras la inspectora de servicios sociales revisaba cada rincón de la mansión. La señorita Patel la seguía con su portapapeles,
tomando notas de vez en cuando. La casa es ciertamente espaciosa, comentó. Y las adaptaciones de accesibilidad para Ethan son impresionantes, pero Lucy necesitaría su propio espacio, señor Matthews. Ya le he preparado una habitación. Richard los condujo arriba hasta un dormitorio contiguo al de Ethan, recientemente redecorado con ayuda de su diseñador de interiores, y los recuerdos de Ethan sobre las preferencias de Lucy. Las paredes eran de un amarillo suave, su color favorito. Un asiento junto a la ventana daba al jardín. En las estanterías había libros que Richard había notado que a Lucy le gustaban durante sus visitas. Un telescopio estaba colocado junto a la ventana, un guiño a las noches de observación de estrellas que ella y Ethan disfrutaban. La señorita Patel alzó una ceja. Ha gastado una considerable cantidad de dinero para una colocación que no está garantizada. Richard sostuvo su mirada. Lucy merece este nivel de consideración, sin importar el resultado. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Jessica. Encontré un punto en común. Llámame. Mientras la señorita Patel continuaba la inspección, la mente de Richard bullía de posibilidades. Cualquiera que fuera el hallazgo de Jessica en Seattle, podría cambiarlo todo. Mientras tanto, en la casa de los Collins, Lucy estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, escribiendo con cuidado en un diario que la señora Collins le había dado. En la parte superior de la página había escrito: razones para quedarme en Vermont versus razones para ir a Seattle. La lista era larga en ambos lados. Seattle tenía a la tía Janet, las fotos de su madre, los gatos y la memoria de sus padres. Vermont tenía a Ethan, al señor Matthews, la mansión y sus nuevos amigos de la escuela. Lucy mordisqueaba su lápiz, desgarrada entre la familia que había perdido y la que había encontrado. A los 8 años ya había aprendido la lección más cruel de la vida. A veces no hay elecciones perfectas. Te lo digo, Richard. Ella no es lo que esperábamos. La voz de Jessica llegaba a través del altavoz en el despacho de Richard. Janet Porter realmente se preocupa por Lucy. Richard pasó una mano por su cabello, con el cansancio grabado en su rostro. La inspección había salido bien, pero la señorita Patel había sido clara. La pariente consanguínea tenía prioridad si se la consideraba apta. Define, realmente se preocupa, dijo Richard, sin poder suavizar el filo de su voz. Jessica suspiró. Tiene fotos de Lucy por todas partes. Sabe cuáles son sus libros favoritos, su comida preferida, incluso los nombres de sus peluches de antes del incendio. Y hay algo más. Lucy tenía un hermano que murió de pequeño, de la misma edad que Ethan. La revelación golpeó a Richard como un puñetazo. No era de extrañar que Lucy hubiera conectado tan inmediatamente con Ethan. No solo estaba siendo amable con un niño discapacitado, estaba recuperando algo que había perdido. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Richard. Significa que Janet tiene una reclamación legítima más allá de la biología, admitió Jessica. Pero no es irrazonable. Sugirió un compromiso que Lucy divida su tiempo. El año escolar en Vermont, los veranos y las vacaciones en Seattle. ¿Custodia compartida entre una tía biológica y un padre de acogida sin parentesco?, bufó Richard. Ningún tribunal aprobaría eso. Quizás no normalmente, concedió Jessica. Pero usted no es un padre de acogida típico, Richard. Tiene recursos, influencia, y lo más importante, la prioridad de Janet es la felicidad de Lucy. Tras colgar, Richard se quedó inmóvil, mirando la foto familiar en su escritorio. Él mismo, Jessica y Ethan antes del accidente. Habían sido tan felices, tan ajenos a lo rápido, que todo podía cambiar. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ethan entró en su silla, con expresión solemne. ¿Lucy va a volver a casa?, preguntó sin rodeos. El corazón de Richard dolió al ver la esperanza en los ojos de su hijo. Es complicado. Campeón, su tía quiere que viva en Seattle. El rostro de Ethan se derrumbó.
Pero eso no es justo. Lucy quiere estar aquí con nosotros. Me lo dijo. A veces lo que queremos no es posible, respondió Richard con suavidad. Como cuando yo quería volver a caminar. La pregunta de Ethan quedó flotando en el aire, devastadora en su simplicidad. Richard se arrodilló junto a la silla. Ethan, tu lesión... Lo sé, papá, lo interrumpió Ethan. Los médicos me lo explicaron. Mi columna no se curará. Sus pequeñas manos se aferraron a los reposabrazos. Pero eso no significa que dejé de intentar otras cosas. Me conseguiste los mandos especiales para jugar videojuegos. Modificamos mi bicicleta para que pudiera seguir montando. Buscamos maneras. Richard lo miró, asombrado por la sabiduría en esos jóvenes ojos. Entonces, continuó Ethan, ¿cuál es nuestra manera de quedarnos con Lucy? Al día siguiente, la videollamada con Lucy estaba programada para las 4 p.m. Richard había organizado la presencia de su abogado, así como de la señorita Patel y, desde Seattle, de Janet Porter y una trabajadora social del estado de Washington. A las 3:58, Ethan entró en el despacho de su padre con su mejor camisa de botones. «Quiero estar aquí», dijo con firmeza. «Lucy es mi mejor amiga». Antes de que Richard pudiera responder, la llamada se conectó. Lucy apareció en la pantalla, sentada junto a Janet en su apartamento de Seattle. Se veía más pequeña, de algún modo más vulnerable. «Hola, Lucy», dijo Ethan enseguida. «Te extraño». La sonrisa de Lucy estaba teñida de tristeza. «Yo también te extraño, aunque la tía Janet tiene gatos. El naranja duerme en mi cama». Janet puso una mano suave en el hombro de la niña. «Lucy me ha estado ayudando a decorar su habitación aquí», explicó. «Aunque entendemos que, por ahora, esto es solo una visita hasta que el tribunal decida». La señorita Patel carraspeó. «Es correcto. Estamos aquí para discutir posibles arreglos para la colocación permanente de Lucy. El señor Matthews ha completado su solicitud inicial de acogida y el estudio del hogar de la señorita Porter en Washington está en curso». Richard observaba el rostro de Lucy mientras los adultos discutían sobre su futuro. Ella parecía encogerse con cada término formal, con cada referencia a colocación y custodia. «Disculpen», interrumpió de pronto Ethan. «Nadie está preguntando qué quiere Lucy». Todas las miradas se volvieron hacia el niño en la silla de ruedas. «Bueno», insistió Ethan. «Lucy, ¿qué quieres tú?» Lucy miró de Janet a la pantalla y luego a los trabajadores sociales, con el labio inferior temblando. «No quiero elegir», susurró. «No quiero perder a nadie más». La simplicidad de su respuesta silenció la sala. Janet se enjugó una lágrima. Richard sintió arder sus propios ojos. La señorita Patel se inclinó hacia adelante. «Lucy, nadie espera que elijas. Los adultos lo harán». «Pero es mi vida», dijo Lucy, ahora con voz más firme. «Mi mamá solía decir, no podemos controlar lo que nos pasa, pero sí cómo lo enfrentamos». Enderezó sus pequeños hombros. «Quiero probar la idea de la tía Jessica. Parte del tiempo en Seattle, parte en Vermont». Janet contuvo el aliento. «Lucy, cariño, ¿cómo sabes eso?» Los ojos de Lucy se encontraron con los de su tía. «Te escuché por teléfono. Dijiste que el señor Matthews es lo bastante rico para volarme de un lado a otro 100 veces al año si quisiera». A pesar de todo, Richard no pudo evitar sonreír. Lucy era, sin duda, muy observadora. «Lucy», dijo la señorita Patel con suavidad, «los arreglos de custodia así son muy inusuales entre partes que no son familia directa». «Entonces hagan lo usual», replicó Lucy con la lógica simple de un niño. «Por favor». Cuando terminó la llamada, Richard sintió un destello de esperanza. Lucy quería mantener la conexión con ambas familias. Janet parecía dispuesta a considerar un arreglo poco convencional.
Incluso los trabajadores sociales se mostraban pensativos, no despectivos. Pero esa noche, cuando Richard fue a revisar a Ethan antes de dormir, lo encontró mirando el techo, con lágrimas corriendo silenciosas por su rostro. «¿Qué pasa, campeón?», preguntó Richard alarmado. «¿Y si ella se olvida de nosotros?», susurró Ethan. «¿Y si le gusta más Seattle?». Richard no tuvo respuesta que no sonara a promesa vacía. En cambio, simplemente sostuvo la mano de su hijo hasta que se durmió, mientras la pregunta quedaba flotando sin respuesta entre ellos. El tribunal de Burlington imponía respeto a pesar de su tamaño modesto. Richard se ajustó la corbata, mirando de reojo a Ethan a su lado en la silla. El niño había insistido en llevar traje para parecer serio ante el juez, le explicó. Jessica estaba sentada al otro lado de Ethan, llegada de California la noche anterior. Su presencia había sorprendido al personal del tribunal, que se apresuró a actualizar los registros cuando ella anunció que apoyaba la petición de su exmarido. «¿Estás nervioso, papá?», susurró Ethan mientras esperaban. Richard logró sonreír. «Un poco, pero hemos hecho todo lo que podíamos». La verdad era más complicada. Las semanas previas habían sido un torbellino de emociones legales, estudios del hogar y negociaciones. Janet Porter había llegado desde Seattle 3 días antes, hospedándose en un hotel del centro. Lucy seguía con la familia Collins, visitando tanto a Janet como a los Matthews bajo supervisión. La puerta se abrió y entró la jueza Elena Winters. En sus 60, con cabello gris acero y ojos penetrantes, tenía fama de priorizar el bienestar infantil por encima de la conveniencia procesal. «Este es un caso inusual», comenzó sin rodeos. «Tengo una petición del señor Richard Matthews para convertirse en padre de acogida de Lucy Henderson con miras a una eventual adopción. Tengo una petición en competencia de la señorita Janet Porter, tía materna de la niña, para custodia total. También tengo», dijo mirando por encima de sus gafas, «una propuesta altamente irregular de ambas partes para una custodia compartida entre estados». Revolvió sus papeles. «Antes de escuchar los argumentos, quiero dejar algo claro. Mi única preocupación es el bienestar de Lucy. No la conveniencia de los adultos, no los precedentes legales, y desde luego no los considerables recursos financieros que evidentemente se han desplegado». Su mirada se fijó en el equipo legal de Richard. El abogado principal de Richard se levantó. «Su señoría, mi cliente entiende que esta es una petición poco convencional. Sin embargo, creemos que representa la mejor solución para una niña que ya ha sufrido pérdidas y cambios significativos». El abogado de Janet habló después. «La señorita Porter coincide con el señor Matthews en este punto, su señoría. Aunque cree poder darle a Lucy conexión familiar y estabilidad, reconoce el lazo que la niña ha formado con los Matthews, en particular con Ethan Matthews». La jueza Winters escuchó ambos argumentos, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminaron, se inclinó hacia adelante. «Quiero escuchar a los adultos implicados personalmente. Señor Matthews, ¿por qué debería considerar este arreglo en lugar de colocar a Lucy con su pariente consanguíneo?» Richard se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. En los negocios, negociaba acuerdos multimillonarios, sin pestañear, pero esto importaba más que cualquier cosa por la que hubiera luchado jamás. «Su señoría, cuando Lucy le habló por primera vez a mi hijo en el parque, no vio su silla de ruedas, lo vio a él. Desde ese día, se ha vuelto esencial para nuestra familia. El progreso físico y emocional de Ethan ha sido extraordinario. Su conexión trasciende una amistad común. ¿Y usted cree que dividir el tiempo de Lucy entre 2 hogares en distintos estados es lo mejor para ella?» Richard dudó, y luego respondió con honestidad. «Creo que tener a Lucy en nuestras vidas, en cualquier medida, es mejor que perderla por completo, y creo que Lucy siente lo mismo respecto a mantener su vínculo con su tía». La jueza Winters se volvió hacia Janet. «La señora Porter,
Usted se sometió a tratamiento contra el cáncer y ahora está en remisión. ¿Está segura de poder ofrecer a Lucy un cuidado constante? Janet asintió. Mi pronóstico es excelente, Su Señoría. Mi equipo médico ha entregado la documentación de mi buen estado. Y aunque al principio no pude cuidar de Lucy por mi salud, nunca dejé de quererla en mi vida. Y sin embargo está dispuesta a compartir la custodia con un hombre que hasta hace poco era un extraño para Lucy. He visto cómo se ilumina cuando habla de Ethan, respondió Janet sencillamente. Mi hermana, la madre de Lucy, habría querido que su hija fuera feliz, no solo atendida físicamente. La jueza tomó otra nota. Luego fijó la mirada en Jessica. Señora Matthews, usted y el señor Matthews están divorciados, ¿cierto? Sin embargo, está apoyando su petición. Jessica se irguió. Sí, Su Señoría. Nuestro matrimonio terminó, pero nuestro compromiso con el bienestar de los niños no. Lucy merece todas las oportunidades posibles de ser feliz. La jueza Winters asintió y luego sorprendió a todos. Quiero hablar con Lucy en privado en mi despacho, y también con Ethan Matthews, si se siente cómodo. 30 minutos más tarde, Lucy y Ethan regresaron a la sala. Lucy tomó asiento junto a la señorita Patel mientras Ethan volvía con sus padres, inexpresivo. Habiendo revisado toda la documentación y hablado con los niños, comenzó la jueza Winters. Estoy preparada para dictar una decisión temporal, sujeta a revisión en 6 meses. Ajustó sus gafas. Este caso presenta circunstancias únicas que requieren una solución única. Richard contuvo la respiración. A su lado, Jessica le tomó la mano, un gesto tan inesperado, tan parecido a su vida pasada juntos, que casi se apartó. En vez de eso, la apretó con fuerza. Apruebo el arreglo de custodia compartida de manera provisional, anunció la jueza. Lucy residirá principalmente con el señor Matthews durante el año escolar, y la señora Porter tendrá derechos de visita. Durante los veranos y ciertas festividades, Lucy residirá con la señora Porter en Seattle. El alivio inundó a Richard, pero la jueza no había terminado. Sin embargo, este arreglo está condicionado a que todas las partes se comprometan con la estabilidad emocional de Lucy. Cualquier señal de que este acuerdo le cause angustia provocará una revisión inmediata. ¿Está claro? Todos asintieron. Entonces, se levanta la sesión. Señor Matthews, señora Porter, nos veremos en 6 meses. Afuera del tribunal, mientras se congregaban los reporteros, Lucy se situó entre Janet y Richard, luciendo abrumada. Ethan se acercó en su silla, estirando la mano para tomar la suya. ¿Ves? Encontramos una manera, dijo en voz baja. Tal como te dije que haríamos. El verano llegó con un calor implacable. La mansión Matthews, a pesar de su sistema de refrigeración de última generación, se sentía extrañamente vacía. Lucy llevaba 3 semanas en Seattle con Janet, la primera separación significativa desde la decisión judicial 4 meses antes. Richard encontró a Ethan en la habitación de Lucy, sosteniendo el osito de peluche desgastado que ella había dejado atrás. Volverá el próximo jueves, le recordó suavemente. Solo faltan 9 días. Ethan asintió sin levantar la vista. Lo sé, pero se va a perder la competencia de natación adaptada. El entrenador dice que tengo chance de una medalla. Los programas deportivos adaptados habían transformado a Ethan. Natación, baloncesto en silla, incluso tiro con arco modificado. Los había abrazado con una determinación que asombraba a sus terapeutas. Lucy había asistido a cada práctica, a cada juego, animando más fuerte que nadie. Lo grabaremos todo, prometió Richard. Y quizá podamos hacer una videollamada durante la ceremonia de las medallas. Las videollamadas semanales de Ethan con Lucy se habían convertido en una rutina del hogar, ajustada siempre a la diferencia de 3 horas. La de ese día era especial. El 9º cumpleaños de Lucy. Richard había organizado el envío de regalos a su apartamento y había ayudado a Ethan a crear un video con recuerdos de sus aventuras juntos. Pero cuando la llamada se conectó esa noche, el rostro de Lucy revelaba que algo andaba mal. «¿Qué pasa, cariño?»,
Preguntó Richard de inmediato. Lucy miró por encima del hombro y susurró. La tía Janet ha estado enferma otra vez. No lo admite, pero la escuché vomitar ayer y duerme mucho. Richard y Ethan intercambiaron miradas alarmadas. ¿El cáncer de Janet? Había vuelto. ¿Dónde está ahora?, preguntó Richard. Durmiendo. Dijo que solo necesitaba descansar antes de mi cena de cumpleaños, pero ya deberíamos haber ido hace una hora. El labio de Lucy tembló. Tengo miedo. La mente de Richard se aceleró. Lucy, ¿sabes si tu tía tiene algún amigo al que podamos llamar o el número de su doctor? Lucy negó con la cabeza. Pero su teléfono está en la mesa. Puedo mirar. Bien pensado, la animó Richard. ¿Puedes hacerlo ahora? Mientras Lucy iba a revisar, Richard se volvió hacia Ethan. Tengo que hacer unas llamadas. ¿Te quedarás con Lucy? Ethan asintió solemnemente. No te preocupes, papá. La mantendré tranquila. Para la medianoche, Richard había movilizado recursos que habrían impresionado a sus socios de negocios. Había localizado al oncólogo de Janet y lo había informado de la situación. Un vecino con llave de repuesto entró al apartamento y la encontró gravemente deshidratada. Una ambulancia la trasladó al hospital, y el jet corporativo de Richard ya estaba preparado para un vuelo a Seattle a primera hora. «Prepara tu maleta, campeón», dijo Richard al colgar su última llamada. «Vamos a Seattle». Los ojos de Ethan se agrandaron. ¿En serio? ¿Y mis terapias? ¿Y tu reunión importante? Hay cosas más importantes, respondió Richard con sencillez. A la mañana siguiente, mientras abordaban el avión, Richard recibió un mensaje de la trabajadora social que había contactado en Seattle. Janet pregunta por usted. Dice que es urgente. 12 horas después de la llamada de cumpleaños de Lucy, Richard empujaba la silla de Ethan dentro de la habitación de hospital de Janet Porter. Lucy estaba acurrucada en una silla junto a la cama, abrazando un gato de peluche. Su rostro se iluminó al verlos. ¡Vinieron! Corrió a abrazar a Ethan y luego a Richard. Sabía que lo harían. Janet parecía más pequeña, disminuida contra las sábanas blancas del hospital. Su cabello castaño rojizo, que había estado dejando crecer de nuevo tras los tratamientos, se veía más fino. Richard, dijo con voz débil pero decidida, tenemos que hablar. A solas. Lucy se llevó a Ethan a la cafetería, prometiendo buscar helado. Cuando se fueron, Janet se incorporó con esfuerzo. «El cáncer ha vuelto», dijo sin preámbulos. Etapa 4. Se ha extendido al hígado. Richard sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Janet, lo siento muchísimo. ¿Qué puedo hacer? Puedes cuidar de Lucy, respondió Janet, con los ojos llenándose de lágrimas. La custodia compartida fue un sueño hermoso, pero ya no es sostenible. Encontraremos una solución, empezó Richard, pero Janet negó con la cabeza. No me des consuelos vacíos, Richard. Me estoy muriendo. Los médicos me dan 6 meses, quizá un año con tratamiento agresivo. Entonces extendió la mano hacia una carpeta en la mesa de noche. Ya actualicé mi testamento nombrándote tutor de Lucy. También he preparado los papeles de adopción si aún la quieres. ¿Si aún? Richard se detuvo, sobrecogido. Janet, por supuesto que la queremos. Pero no así, Lucy te necesita en su vida. Y yo necesitaba más tiempo, sonrió Janet con tristeza. Curioso lo poco que nos dan lo que necesitamos. Cerró los ojos un instante. ¿Sabes qué me preguntó Lucy ayer? Que si podía llamarte papá cuando le escriba a Santa este año. A Richard se le hizo un nudo en la garganta. Ella te quiere, continuó Janet. A ti y a Ethan le han dado una familia. Cuando creyó que lo había perdido todo, se aferró a ustedes. Le tomó la mano a Richard. Prométeme que le hablarás de Susan y de Mark, de Daniel y de mí cuando ya no esté. Lo prometo, susurró Richard.
Pero Janet, aún no te has ido. Podemos llevar a Lucy a visitarte, organizar videollamadas durante tu tratamiento. Janet le apretó la mano con debilidad. Me gustaría, pero Richard, no le digas lo grave que es. Déjala vivir este tiempo sin la sombra de otra pérdida sobre su cabeza. Cuando Lucy y Ethan regresaron, con manchas de helado en la cara, encontraron a los adultos hablando en voz baja de asuntos prácticos. Las pertenencias de Lucy, su matrícula escolar en Vermont, el calendario de tratamiento de Janet. ¿Podemos celebrar mi cena de cumpleaños en la cafetería del hospital?, preguntó Lucy. ¿Tienen pastel? Janet sonrió. El esfuerzo evidente, pero el amor por Lucy brillando a través de todo. Suena perfecto, cariño. Más tarde, mientras los niños devoraban rebanadas de pastel de chocolate, Janet se inclinó hacia Richard. Gracias por venir, por ser el hombre que eres. Richard negó con la cabeza. La que debe agradecer soy yo, por confiarme a la persona más valiosa de tu vida. De nuestra vida, corrigió Janet con suavidad. Ahora ella nos pertenece a todos. El otoño pintó Vermont con colores espectaculares. Arces carmesí, abedules dorados, robles color ámbar. Lucy prensaba hojas de colores entre papel encerado, creando adornos para la habitación de hospital de Janet en Seattle. ¿Crees que a la tía Janet le gustarán?, le preguntó a Ethan, levantando una hoja de arce particularmente vibrante. Le encantarán, aseguró él. Sentados uno al lado del otro en la mesa de la cocina, Lucy en una silla y Ethan en la suya de ruedas, los últimos 2 meses habían tomado un ritmo nuevo. Lucy vivía ya de forma permanente con los Matthews y viajaba a Seattle una vez al mes, para fines de semana largos. La condición de Janet se había estabilizado temporalmente con el tratamiento, aunque todos, salvo Lucy, entendían que la tregua sería breve. Richard entró sonriendo al ver el proyecto de hojas. Son preciosas. Las empacaremos con cuidado para nuestro viaje del próximo fin de semana. Papá, dijo Lucy. Aún tan nueva la palabra que el corazón de Richard se aceleró al oírla. ¿Podemos llevarle a la tía Janet de la sopa de Marco? La comida del hospital es asquerosa. Excelente idea, asintió Richard. Le pediré que la prepare para el viaje. El timbre interrumpió la conversación. Richard miró el reloj, frunciendo el ceño. Debe ser la señorita Patel. Llega temprano. Se acercaba la revisión de 6 meses del acuerdo de custodia de Lucy. A pesar de las disposiciones legales de Janet, el tribunal requería una evaluación formal antes de aprobar cambios permanentes. Entró la señorita Patel con una vacilación poco habitual. Señor Matthews, necesito hablar con usted en privado. Richard la condujo a su despacho, con la aprensión creciendo. ¿Qué sucede? Ha habido un giro, comenzó, dejando su maletín sobre el escritorio. Los abuelos paternos de Lucy han aparecido solicitando la custodia. Richard la miró sin comprender. Eso es imposible. El padre de Lucy no tenía familiares vivos. La verificación de antecedentes fue exhaustiva. Los padres de Mark Henderson fueron dados por muertos en un accidente de barco hace 5 años, explicó la señorita Patel. Al parecer vivían fuera de la red en Alaska. Solo recientemente se enteraron de la muerte de su hijo y de la situación de Lucy. Richard se dejó caer en la silla. No puede estar pasando. Janet ya me nombró tutor. La documentación de adopción está en pausa, concluyó con suavidad la señorita Patel. La ley da prioridad a los parientes consanguíneos, señor Matthews, especialmente a los abuelos. Pero Lucy ya se asentó aquí. Es feliz. Está floreciendo. Ethan la necesita. Y Janet... ¿Cómo se lo digo a Janet? La señorita Patel puso un documento sobre el escritorio. Los Henderson han pedido una visita inmediata. Están en Burlington ahora mismo. La mente de Richard empezó a recorrer posibilidades, contingencias, maniobras legales.
Había construido su fortuna anticipando problemas y encontrando soluciones, pero aquello lo tomó completamente por sorpresa. Me llamo Lucy Henderson Matthews. Empezó el apellido con un desarrollo reciente, en anticipación a la adopción. Tengo 9 años. Antes de vivir con el señor Matthews y con Ethan, viví con 3 familias de acogida distintas después de que murieron mis padres. Hice una pausa para tomar aire. Mis abuelos dicen que quieren que viva con ellos porque somos familia de sangre, pero nunca vinieron al funeral de mi mamá y mi papá. Nunca me mandaron tarjetas de cumpleaños. Nunca me buscaron hasta que me vieron en las noticias con el señor Matthews. Los ojos de Lucy se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Ethan es mi hermano ahora. No por sangre, pero sí por elección. El señor Matthews es mi papá ahora. Me ayuda con la tarea y me enseña a ser valiente. La tía Janet sigue siendo mi familia también, aunque esté enferma. Se inclinó hacia la cámara, su rostro solemne y vulnerable a la vez. Jueza Winters, usted me preguntó antes qué quería yo. Quiero quedarme con mi familia, la que yo elegí y la que me eligió a mí. Al terminar el video, la sala quedó en silencio absoluto. Incluso los Henderson parecían conmovidos, Eleanor enjugándose los ojos con un pañuelo. La jueza Winters se quitó las gafas lentamente. He escuchado suficiente. Se incorporó recta en su estrado. Este caso, en su esencia, trata de lo que más conviene al bienestar de Lucy Henderson, no de los derechos de los adultos, no de los lazos biológicos, sino del bienestar de una niña. Giró la mirada hacia los Henderson. Aunque reconozco su vínculo sanguíneo, el momento y las motivaciones de su aparición generan serias dudas. Las pruebas sugieren que su interés puede estar influido por la situación financiera del señor Matthews más que por el bienestar de Lucy. Luego se dirigió a Richard. Señor Matthews, su compromiso con Lucy es evidente. Ha ofrecido estabilidad, apoyo emocional y ha mantenido su vínculo con la señora Porter durante su enfermedad. Lo más importante, ha priorizado las necesidades de Lucy por encima de su propia conveniencia. Finalmente, reconoció a Janet. Señora Porter, su generosidad al apoyar este acuerdo, a pesar de sus desafíos personales, habla mucho de su carácter y de su amor por su sobrina. Enderezó sus papeles. El fallo de este tribunal es que lo mejor para Lucy Henderson es su colocación permanente con Richard Matthews, procediéndose con la adopción según lo previsto. El señor y la señora Henderson tendrán derechos de visita limitados, inicialmente supervisados, con posibilidad de ampliación según evolucione la relación. Afuera del tribunal, comenzaba a caer nieve, la primera de la temporada. Richard ayudó a Janet a subir al coche. Luego levantó a Ethan para sentarlo. Lucy subió la última, acomodándose entre ellos. ¿De verdad ya terminó todo?, preguntó, con el rostro pequeño y expectante. ¿Ya no me pueden quitar? Richard le apretó la mano. De verdad terminó, cariño. Ahora ya estás con nosotros para siempre. ¿Para siempre?, insistió Lucy. Para siempre, confirmó Ethan, apoyando la cabeza en su hombro. Janet sonrió débilmente desde su asiento. La familia no termina, Lucy. Solo crece de distintas maneras. Esa tarde, mientras la nieve seguía cayendo, Richard se detuvo en el umbral de la sala familiar. Ethan y Lucy estaban en el suelo, construyendo una elaborada estructura de Lego. Janet descansaba en el sofá, observándolos con cansancio pero con satisfacción. Incluso Jessica había decidido quedarse, sentada con un libro en las manos, de vez en cuando sugiriendo una pieza para la construcción. No era la familia que Richard había imaginado al fundar su imperio. Al casarse con Jessica, al nacer Ethan, ni siquiera después del accidente que había destrozado sus vidas. Era más desordenada, más compleja, marcada por la pérdida y la impermanencia. Pero al ver a Lucy reír mientras ayudaba a Ethan a colocar una pieza difícil, Richard supo que era exactamente la familia que todos necesitaban. «Papá», llamó Lucy al verlo en la puerta.
Ven a ver lo que construimos. Y entonces, mientras se unía a ellos en el suelo, plegando torpemente su cuerpo alto junto a la silla de Ethan, comprendió cómo había empezado todo. Un parque, un niño solitario y una niña valiente que simplemente había dicho, ¿quieres jugar? A veces, entendió, las invitaciones más pequeñas abren las puertas más grandes del corazón. Ethan es mi hermano ahora, no por sangre, sino por elección. El señor Matthews es mi papá ahora. Me ayuda con la tarea y me enseña a ser valiente. La tía Janet sigue siendo mi familia también, aunque esté enferma. Lucy se inclinó más cerca de la cámara. Jueza Winters, usted me preguntó antes qué quería yo. Quiero quedarme con mi familia, la que yo elegí y la que me eligió a mí. Al terminar el video, la sala quedó en silencio. Incluso los Henderson parecían conmovidos, Eleanor enjugándose los ojos con un pañuelo. La jueza Winters se quitó las gafas. He escuchado suficiente. Este caso, en su esencia, trata de lo que más conviene a los intereses de Lucy Henderson. No de los derechos de los adultos, no de conexiones biológicas, sino del bienestar de una niña. Se volvió hacia los Henderson. Aunque reconozco su vínculo biológico con Lucy, el momento y las motivaciones de su aparición generan serias dudas. La evidencia sugiere que su interés puede estar influido por la situación financiera del señor Matthews, más que por el bienestar de la niña. Luego miró a Richard. Señor Matthews, su compromiso con Lucy es evidente. Usted le ha dado estabilidad, apoyo emocional y ha mantenido su conexión con la señora Porter durante su enfermedad. Y lo más importante, ha puesto las necesidades de Lucy por encima de su propia conveniencia. Finalmente, reconoció a Janet. Señora Porter, su generosidad al apoyar este acuerdo, a pesar de sus desafíos personales, dice mucho de su carácter y de su amor por su sobrina. La jueza enderezó sus papeles. Es decisión de este tribunal que lo mejor para Lucy Henderson es su colocación permanente con Richard Matthews, procediendo con la adopción como estaba planeado. El señor y la señora Henderson tendrán derechos de visita limitados, inicialmente supervisados, con posibilidad de ampliarse conforme evolucione la relación. Afuera del tribunal, comenzó a caer nieve, la primera de la temporada. Richard ayudó a Janet a subir al coche. Luego levantó a Ethan para sentarlo. Lucy subió última, acomodándose entre ellos. ¿De verdad ya terminó?, preguntó, con su pequeño rostro lleno de incertidumbre. ¿Ya no me pueden quitar? Richard le apretó la mano. De verdad terminó, cariño. Ahora ya estás con nosotros. ¿Para siempre?, insistió Lucy. Para siempre, confirmó Ethan, recostándose en su hombro. Janet sonrió débilmente desde su asiento. La familia no termina, Lucy. Solo crece de maneras diferentes. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, Richard se detuvo en el umbral de la sala. Ethan y Lucy estaban en el suelo, construyendo una elaborada estructura de Lego. Janet descansaba en el sofá, observándolos con cansancio pero con satisfacción. Incluso Jessica se había quedado sentada con un libro, de vez en cuando sugiriendo dónde colocar una pieza. No era la familia que Richard había imaginado cuando construyó su imperio, cuando se casó con Jessica, cuando nació Ethan, ni siquiera después del accidente que había destrozado sus vidas. Era más desordenada, más compleja, marcada por la pérdida y la impermanencia. Pero al ver a Lucy reír mientras ayudaba a Ethan a colocar una pieza difícil, Richard supo que era exactamente la familia que todos necesitaban. «Papá», llamó Lucy al verlo en la puerta. «Ven a ver lo que construimos». Y entonces, mientras se unía a ellos en el suelo, doblando torpemente su cuerpo alto junto a la silla de Ethan, comprendió cómo había empezado todo.